Saúl tenía 40 años cuando comenzó a reinar, y al segundo año de reinar, versículo 8, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: Traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Si vemos aquí, en el versículo 13 dice: No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Dice mandamiento, ¿verdad? Luego, en el versículo 14 dice: Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué quiere decir esto? Espera 7 días. Esto es lo que Dios ordenó. Y como Saúl y Samuel están separados, cuando hay algo importante, Samuel viene para bendecirlos antes de hacer nada. Por eso, siempre esperaba hasta el día 7 y cuando llegaba Samuel hacían el trabajo. Dios ordenó esperar 7 días y antes sí lo cumplía. Pero ahora estaba ansioso porque los filisteos estaban atacando al ejército. En momentos de peligro es difícil esperar 7 días. Por eso esperó un día, 2 días, 5 días, 6 días y al 7, pero Samuel no llegaba. Entonces Saúl hizo lo que tenía que hacer Samuel y le dio ofrenda a Dios. Justo cuando acabó la ofrenda, llegó Samuel. Llegó al final del séptimo día. O sea que llegó justo a su tiempo. Entonces por eso Samuel lo reprendió. Y debido a esto, el rey ya estaba fuera de la bendición de Dios. Por eso dice: No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. A partir de este momento, Saúl va cuesta abajo. ¿Por qué Saúl, siendo rey, habrá acabado yendo su vida cuesta abajo? Lo más importante es lo siguiente: esperar 7 días. Falló en la espera. En otras palabras, falló en la paciencia. Dijo: no puedo aguantar más. No debería haber aguantado desde ese momento, pero no pudo aguantar eso. ¿Y qué es esto? Esto demuestra claramente la falta de paciencia y de fe. Dios, no puedo aguantar más. Y a partir de ese momento hay que aguantar. El fracaso de Saúl es fracaso en la espera y en la paciencia. ¿Cuál es el fracaso de los israelitas que salieron de Egipto? Miren la Biblia. Lo que se da en la Biblia es el por qué se fracasa en la fe. En lo que Saúl fracasó fue en el esperar y perseverar con paciencia, ¿verdad? Entonces,
¿Por qué cayó el pueblo de Israel que salió de Egipto después de vivir en el desierto durante 40 años? Es que todos fallaron en la paciencia. Cuando no tenían agua, si esperaban un poco, Dios se lo daba. Les dio el maná cuando tenían hambre y todo lo que necesitaban. Les daba de todo. Pero por no poder aguantar, empiezan a culpar a Dios, a quejarse, siendo pesados y aborreciendo al Señor. ¿No? ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón por la que cayeron? Es por la paciencia, porque les faltaba eso. Si hubiesen esperado, Dios se encargaba de darle todo. Por eso, el fracaso de Saúl fue por la falta de paciencia. El fracaso de los israelitas durante sus 40 años en el desierto fue igual por la falta de paciencia. Y los fracasos de nuestra vida cristiana también son por la falta de paciencia. El diablo nos anima a no tener paciencia. Nos incita a ser impacientes. Si aguantamos los impulsos, recibiremos bendiciones. Pero para impedir que recibas esas bendiciones, el diablo te hace apresurarte e impaciente. Cuando Fabre escribió su libro sobre insectos, fue la paciencia lo que lo llevó a escribir ese libro. Observando al insecto muy atentamente, ¿no? En una posición, aguantando hasta el final. Así es como terminó de escribir su gran libro. Aquellos que son buenos en perseverar en cualquier cosa lograrán cualquier tipo de logro. Cuando Colón descubrió el nuevo continente, viajó a través del vasto océano, pero por muy lejos que fuera solo encontraba mar. Y la tripulación también iba a bordo, pero ya empezaban a llegar a su límite. Ya regresemos de que aquí en adelante moriremos, ¿no? Decían esto. Intentaban consolarlos y apaciguarlos, pero no había manera, así que terminó diciéndoles, vamos por 3 días más, esperemos y vayamos 3 días más, aguantemos solo 3 días más. Y fueron 3 días más y ahí encontraron el nuevo continente. Esperemos solo 3 días más. Si avanzan un poco más, llegarían a su destino, pero no pudieron aguantar ni eso. Incluso en los seminarios bíblicos ocurre lo mismo. Si solo escuchasen atentamente desde el primer día hasta el final, podrían recibir la bendición de su vida. Pero llegan al cuarto día y desaparecen. ¿Verdad? Escuchan hasta el pecado y dejan de escuchar. Por eso, podemos ver que una persona sin paciencia no puede recibir la bendición. Entonces, ¿a qué persona bendice Dios realmente? Los que de verdad buscan y esperan. Dios está guardando la bendición solo para aquellos que realmente la buscan. Cualquiera que realmente quiere recibir bendiciones debe saber esperar. Isaías capítulo 30, versículo 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Dios está esperando para dar bendiciones. La gente está esperando recibir esas bendiciones. Por eso las personas pacientes tienen bendición. ¿Quién es el que recibe gracia en su vida cristiana después de ser salvo? El Señor conoce a quienes anhelan la gracia y la esperan constantemente, así que les concede la gracia apropiada. Aquellos que oran y esperan eventualmente recibirán respuestas. Hay tantas cosas que no entendemos mientras vivimos nuestras vidas. ¿Por qué? Hay muchas personas que se preguntan el por qué, pero Dios dará respuestas a esas preguntas a aquellas que aguantan y esperan hasta el final. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Eso dice la Biblia. Dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En Eclesiastés capítulo 7, versículo 13, dice que hay algo que Dios torció. Eso solo lo vuelve a enderezar Dios cuando Él ve el momento adecuado. Si Dios dobla algo, se endereza si esperamos. La vida de Ana estaba torcida también. Penina tuvo muchos hijos, pero Ana no podría tener hijos. Pero al aferrarse estrechamente, ¿no?, a Dios y esperar, Dios le dio a Samuel.
Un hombre llamado José fue odiado por sus hermanos y llevado a Egipto, vendido, ¿no? Donde su vida estuvo torcida durante 13 años. Después de esperar 13 años, Dios le ayudó y luego se convirtió en primer ministro y ascendió a un rango más alto que sus hermanos. Bendice a los que saben esperar. Puede haber problemas en casa, puede que otros me malinterpreten, puede que queramos salirnos con la nuestra, pero si se lo dejo a Dios y espero, Dios intervendrá. Porque podemos llegar a ser nosotros los que acaben sufriendo, ¿no? Quizás te acusen falsamente o enfrentes dificultades, pero si esperas con paciencia y aguantas, Dios liberará a todos los que tienen paciencia. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Por qué? Esto se debe a que Dios está vivo. Incluso si tu familia no es salva, si te aferras a Dios y perseveras hasta el final, ves que tu familia al final es salva. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Parece que mi marido no va a recibir la salvación, pero al final sí recibe la salvación. Ve a su esposa recibir la salvación y a sus padres recibir la salvación. La paciencia es muy importante. Si Esaú hubiese soportado el hambre, no, si hubiese aguantado eso, no hubiese vendido su primogenitura. Si me estoy muriendo de hambre, ¿qué importa tener la primogenitura, no? Y vendió su primogenitura por no poder aguantar el hambre. Incluso si se moría de hambre, no debía vender su primogenitura. Por eso Esaú fracasó, por el hambre. Moisés subió al monte Sinaí, pero el pueblo de Israel esperaba, y como Moisés no llegaba rápido, pues adoraron a otros ídolos. Vemos cómo empezaron a adorar a otros ídolos cuando solo tenían que esperar un poco más sin poder soportar eso, ¿no? Si vemos a la esposa de Job también, ella respetaba y pensaba mucho en su esposo, pero cuando perdió toda su riqueza, sus 10 hijos murieron y todo su cuerpo enfermó, la esposa de Job no, pues no pudo aguantar ni soportar más. Y dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ella no sabía que esto iba a quedar registrado en la Biblia. Si lo hubiera sabido, se habría aguantado estas palabras, ¿no? Habría estado muy bien que se haya aguantado las palabras que tenía en mente, ¿no? Cuando Jesús alimentó a 4.000 personas, tardó 4 días en hacerlo. Los que se iban al cabo de unos días no pudieron ver ese milagro, ¿verdad? Pero los que permanecieron con el Señor hasta el final pudieron ver los milagros que Jesús realizó. Hay muchas cosas que Dios quiere mostrarnos, pero ¿por qué no podemos verlas? Porque no aguantamos con paciencia. Por eso, dice así en la Biblia, miremos en Santiago, Santiago capítulo 5, Santiago capítulo 5, versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Dice que tomemos como ejemplo a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Nos dijo que tomemos ejemplo de esa paciencia. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Habéis oído de la paciencia de Job. Job perdió todas sus riquezas. Sus 10 hijos murieron en un día. ¿Cómo de mal debe haber estado pasándolo Job, verdad? Para decir, Dios, ¿soy yo el mar o un monstruo marino? ¿Dices que soy el mar acaso? ¿Que soy un monstruo marino? Ha permitido en esta pequeña vida una prueba muy grande. ¿Cómo puedes dar una prueba tan grande a alguien tan débil? Así, de esta manera clamó. A través de estas pruebas, Job llegó a ser mucho más perspicaz que el mar y más fuerte, y perseveró
hasta el final, sin importar las pruebas que se enfrentó. Pero la parte más importante de aquí es la siguiente, que el Señor es más misericordioso. ¿Cómo puede ser misericordia, no? Quitarle todo lo que ganó durante su vida, ¿verdad? ¿Y por qué es tan misericordioso cuando sus 10 hijos mueren todos a la vez en la casa del hermano mayor? Pero esa fue la misericordia de Dios. Cuán grandemente bendijo Dios a Job. Después, Job recibió el doble de bendiciones y tuvo 10 hijos más. ¿Por qué? Porque los otros 10 ya estaban delante del Señor. El Señor es el más misericordioso. Es por eso que personas de todo el mundo están siendo influenciadas positivamente por el libro de Job. Aunque no entendamos la obra de Dios, esa es su misericordia. No fue crueldad, sino misericordia. Le quitó todo, pero en realidad eso fue misericordia. Dios es el más misericordioso y compasivo, y por eso, aún sin poder entender, Él aguantó con paciencia. Perseveró hasta el final, y Dios le dio grandes resultados. Cuando Abraham oyó que le darían un hijo, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. David también fue ungido, aguantó durante décadas y finalmente recibió la bendición. Necesitamos nosotros también esa paciencia. La paciencia es necesaria en todos los aspectos de nuestra vida cristiana. Después de ser salvos, en comunión en la iglesia, con nuestros hermanos y hermanas, también hay muchos obstáculos en el camino, ¿verdad? Nuestro antepasado es Adán. Obviamente tenemos una naturaleza pecaminosa, por lo que podemos chocar con unos con otros y experimentar diversas dificultades. Por eso dice la Biblia, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Incluso entre nosotros, los hermanos y hermanas, hay cosas que debemos soportar durante mucho tiempo. ¿Por qué? Hay momentos en los que no nos agradamos los unos a los otros, ¿no? También debemos aprender a ser pacientes con los hermanos y hermanas. Ese hermano o hermana cambiará algún día. También se necesita paciencia en la familia. No me puede gustar al 100% mi marido. ¿Hay alguien al que le guste el 100% su esposa o su marido aquí? Somos pacientes unos con otros. Debemos aprender a tener paciencia con nuestros suegros y nuestros padres, ¿no? En la vida familiar, la paciencia es fundamental para mantenerla hasta el final. Una mujer se peleó tanto con su marido que decidió no pelearse con él durante un año. Y de verdad, no se pelearon durante un año. Siempre hubo mucho ruido en el barrio, pero ahora había paz. Por eso, cuando preguntaron el motivo, la mujer les llevó al patio trasero de la casa donde se encuentra un jarrón, ¿no? Y ahí dentro, cuando abrió el jarrón, estaban el recipiente de piedra donde se muele, ¿no? La tinta, la tinta china, ¿no? Y la piedra de tinta. Y ahí, con esa tinta, ella estaba escribiendo la letra china, paciencia. ¿No? Y cada vez que se peleaba con su esposo o se enfadaba, pues se iba, salía ahí al patio trasero y escribía, ¿no? Y aguantaba, aguantar es bendición, repitiendo esto, entonces se escribía eso, la palabra, la letra china, paciencia. Por eso su emoción, pues se disminuye, ¿no? Y así después de aguantar, pues ya no se pelean. Y cada vez que sucede algo así, pues se iba ahí a moler tinta, ¿no? Y escribir la palabra paciencia. Y por eso, como aguantaba, ¿no? Tenía paciencia, pues llegaba la paz a la familia. Los niños también se meten en problemas y si les tenemos paciencia durante mucho tiempo, más adelante se convierten en grandes personas. Lo mismo ocurre en este lugar. En el mundo en el que vivimos podemos tener muchos enemigos, e incluso si tenemos enemigos debemos ser muy pacientes con ellos. Si me vengo yo, entonces Dios no tiene nada que hacer. Hay que tener mucha paciencia. Si aguantamos, Dios hará su obra. Veamos en Proverbios capítulo 20, versículo 22.
No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y él te salvará. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová. Lo que quiere decir es, espera y ten paciencia hasta que Dios lo haga. El Señor te salvará. No nos resulta nada fácil evangelizar, ¿verdad? Algunas personas tardan más de 10 años en ser salvas, otras tardan más de 20 años. Y a pesar de llevarles mucho tiempo, finalmente se vuelven y reciben la salvación. Por eso es que se necesita mucha paciencia al evangelizar. Parecía que esta persona nunca iba a recibir la salvación, pero sucede que con el paso del tiempo se salva al final. Esto pasa a menudo, ¿verdad? Por eso se necesita paciencia en todos los aspectos. En particular, ¿cuándo se necesita más paciencia? Cuando sucede algo particularmente injusto, ¿no? Cuando me sucede algo injusto, cuando se acerca una tribulación particularmente grande o cuando surgen dificultades inimaginables. En esos momentos es cuando realmente necesitamos la paciencia. Por eso cuando llega la prueba de la fe, realmente se necesita perseverancia en la prueba y ahí es cuando sale a la luz. Y si se te ha dado un puesto de servidor en la iglesia, definitivamente necesitas la paciencia. Si soy un servidor en la iglesia, entonces estoy haciendo algún servicio en la iglesia cuando uno es servidor, podemos escuchar comentarios injustos y enfrentar dificultades, ¿no? Por lo que las personas que no tienen paciencia no pueden llevar bien el servicio. Las personas que tienen buena paciencia y saben perseverar son útiles en todos los aspectos. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que aguantar? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el profeta Santiago? Hasta la venida del Señor. ¿Qué significa eso? Significa aguantar hasta la muerte, aguantar hasta que venga el Señor y aguantar incluso cuando no puedas soportarlo. ¿Y cómo hago esto? Es necesario establecer un presupuesto suficiente, ¿no? Hay una razón por la que Job pudo perseverar hasta el fin. Dijo en San Lucas capítulo 14, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice que debemos hacer? Que fijemos un presupuesto suficiente. Que cuando me sigas, podrás convertirte en mi discípulo solo si pones todo en tu presupuesto y me sigues. Tus padres, esposa, hijos, propiedades y vida, todo. Al seguir al Señor, solo aquellos que hayan fijado un presupuesto suficiente pueden seguirlo. Job fue un hombre que se fijó un presupuesto suficiente para seguir al Señor. Él ya había puesto su vida y la de sus hijos en ese presupuesto. Él puso todos sus bienes y hasta a su esposa en el presupuesto. Y por eso pudo seguir al Señor hasta el fin. Por eso, aunque todo su presupuesto desvanezca, sigue al Señor. ¿Por qué? Porque ya estaba todo en el presupuesto. Porque ya tenía a sus hijos dentro del presupuesto, aunque muriesen, podía seguir a Cristo. Incluso cuando su esposa le maldijo, le siguió. También puso a sus amigos en el presupuesto. Él metió su propia vida también en ese presupuesto. ¿Quién perseverará y seguirá a Cristo? Aquellos que establecen un presupuesto suficiente podrán seguir adelante